tardes, compañeros y señor docente Juan Mambi. Hoy vengo a exponer acerca sobre la razón ilustrada según Kant. Fue un filósofo alemán en el cual es considerado uno de los pensadores más importantes y influyentes de la Europa moderna. Pasamos acerca sobre la Revolución Francesa. Fue un periodo de fusión entre política y social en Francia que tuvo lugar entre 1989 y 1799, en el cual culminó con la derrota de la monarquía absoluta para pasar a ser una república. Bueno, pensaba acerca sobre la Revolución Francesa, que fue un paso importante para que este fuera muy influyente y fuera para crear una sociedad importante y justa y pacífica. Bueno, la Ilustración. Kant suponía que la Ilustración era un proceso que conduciría a un mundo más libre y justo. Y el enciclopedismo, este era un defensor en aquella época en el cual escribió que esta era una herramienta muy importante y esencial para la Ilustración. Bueno, el proceso del conocimiento según Kant. Kant en el proceso del conocimiento implica la percepción sensorial y la comprensión conceptual, en el cual implica la organización y entendimiento de la información. Bueno, en el proceso del conocimiento se divide en dos fases, ¿no? En la fase de la sensibilidad y la fase del entendimiento. En la fase de la sensibilidad nos permite experimentar y percibir las cosas mediante los sentidos. La fase del entendimiento nos permite comprender y dar sentido al mundo a través de la experiencia que obtenemos. Bueno, también hay que resaltar y mencionar los textos y las cartas de Voltaire, en los cuales son una fuente muy importante para comprender sus valores e ideas, en el cual abordan una gran importancia y temas a la hora de los temas políticos, sociales, religiosos y filosóficos. Bueno, sus obras más destacables son las cartas inglesas, el siglo de Luis XIV, el diccionario filosófico, Candide y Sadic. Bueno, textos y obras de Montesquieu han tenido un impacto significativo en el desarrollo de la filosofía política moderna, en los cuales sus obras más sobresalientes son Cartas persas del espíritu de las leyes, Consideraciones sobre las causas de la grandeza y la decadencia de los romanos y el ensayo sobre el gusto. Bueno, por último Kant, en el cual, como han podido escuchar en el principio de mi diapositiva y en mi exposición, Kant es un filósofo muy importante e influyente, en el cual por su filosofía compleja ha tenido un gran impacto en todo el mundo. Una de sus obras más importantes son la crítica a la razón pura, la crítica a la razón práctica, la crítica del juicio, que es la Ilustración, y hacia la paz perfecta. La crítica a la razón pura, en esta obra él establece los fundamentos de la filosofía crítica, en el que sostiene que el ser humano tiene límites. Bueno, la crítica a la razón práctica, en el cual en esta obra establece su ética del deber, en el que sostiene que la moralidad se basa en el cumplimiento del deber. Bueno, y la crítica al juicio, en el cual analiza el juicio estético y el juicio moral. También acá, ¿qué es la Ilustración? En esta obra define la Ilustración como la emancipación del ser humano de su minoría de edad. Como tal que, entonces esto es en el cual es la incapacidad de usar su propia razón sin la opinión y la tutela del otro. Y hacia la paz perpetua, en el cual propone una serie de principios para establecer una paz duradera entre varias naciones. Para profundizar más en el tema, debemos saber algunas definiciones, cuáles, como la religión natural, que esta es la forma de religión que se basa en la razón pura y la razón, y también la observación de la naturaleza. Está la razón, que la razón se entiende como la capacidad de los seres humanos para pensar de forma lógica y crítica, ¿no? Bueno, en la educación, que es el proceso de formación de la persona a través del aprendizaje, y la tolerancia, que es de la disposición de aceptar y respetar las creencias y opciones
y prácticas de los demás, ¿sí? Sigue la separación de poderes, que en este es un principio que establece que el poder político debe estar dividido en tres ramas: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El sintético, que es aquel es aquel que el predicado no está contenido en el sujeto, que es decir, que el predicado aporta información nueva sobre el sujeto. Bueno, sigue trascendental, que se utiliza para referirse a aquello que está más allá de la experiencia, ¿sí me hago entender? Es decir, que no se puede conocer a través de los sentidos, sino solo se puede conocer a través de la razón. Sigue la a priori, que a priori se utiliza para referirse a aquello que es independiente de la experiencia, ¿sí me hago entender? O sea, es decir, que no se deriva de la experiencia, sino se existe independientemente de ella. Bueno, a posteriori, que este se utiliza para referirse a aquello que es después de la experiencia y o sea, que se deriva de la experiencia y no existe independientemente de ella, o sea, lo contrario a lo a posteriori. La sensibilidad es aquello en el predicado no está contenido en el sujeto, es decir, que el predicado aporta información nueva sobre el sujeto. Bueno, el espacio, que el espacio se ha abordado desde diferentes perspectivas, algunas filosóficas, como Aristóteles, que en el cual ha argumentado que el espacio es una entidad real que existe. Bueno, y el tiempo, que el tiempo se ha abordado desde diferentes perspectivas, algunas filosóficas, como Aristóteles ha argumentado que el tiempo es una entidad real que existe independientemente de los eventos. Bueno, la idea. La idea es un concepto que no tiene objeto correspondientemente en el mundo de la experiencia, es decir, es concepto que no puede ser conocido a través de los sentimientos del entendimiento, ¿no? Bueno, la razón pura. Bueno, la razón pura es un concepto central en el cual la filosofía de Immanuel Kant, quien distingue la razón práctica es la facultad de actuar por motivos morales y no se basa en el conocimiento a priori. Que la heteronomía. La heteronomía es una condición de la voluntad que se rige por imperativos hipotéticos, en el cual los imperativos hipotéticos son imperativos que se basan en un fin del deseo. Y lo postulado, que lo postulado es una proposición como tal, en el que no se demuestra del por qué, es un corolario inseparable de una ley práctica incondicionalmente válida. Y bueno, ya sigue la parte de la distinción de las características fundamentales de la ética kantiana, que en el cual está el formalismo, la autonomía y la universalidad, que en el cual la ética kantiana es formalista, ya que sostiene que la única condición para que una acción sea moralmente, esta se debe realizar por el deber. La autonomía, la ética kantiana es autónoma, ya que sostiene que la voluntad humana se determina a sí misma. Y la universalidad, que la ética kantiana es universalista, ya que sostiene que la ley moral debe ser universalmente válida. Diferenciación del uso teórico y práctico de la razón para Kant. Bueno, para Kant el objeto de estudio en el uso teórico se ocupa de los objetos del mundo, mientras que en el uso práctico el objeto de estudio se ocupa en la voluntad humana. El fin. El fin para Kant en el uso teórico es el conocimiento, mientras que en el uso práctico el fin es la acción de cada uno, ¿no? En el método, para Kant el método en el uso teórico utilizaba para la lógica y la experiencia, y mientras en el uso práctico se utilizaba la moral y el deber. Bueno, la distinción entre el uso teórico y el uso práctico de la razón es muy importante, pues ya que nos ayuda a comprender la naturaleza y de la razón humana, ¿no? Y la razón no es solo una facultad del conocimiento, sino también una facultad de la acción en la que uno lo realiza.
Análisis de la interdependencia objetiva entre intuición y conceptos según Kant. Bueno, la intuición y el concepto son dos elementos importantes e inseparables del conocimiento. Estos son interdependientes objetivamente. ¿Esto qué quiere decir? Que estos no son elementos subjetivos que el sujeto conocente utiliza para conocer el mundo, sino que los dos elementos son necesarios para el conocimiento objetivo. Bueno, motivos críticos de la negación kantiana de la metafísica como ciencia teórica. Bueno, uno de los problemas en los cuales niegan que la metafísica la consideran como una ciencia teórica es los problemas de las antinomias, que es que la metafísica tradicional ha fracasado en su intento de demostrar la existencia de Dios y el alma y la libertad. ¿Esto se debe a qué? Se debe a las pruebas de las metafísicas tradicionales conducen a las antinomias, es decir, a dos tesis, a las contradicciones y a las demostrables. Bueno, el otro problema es el problema de la cosa en sí. O sea, ¿esto qué quiere decir? O sea, que se ha equivocado al creer que es posible conocer las cosas en sí mismas. O sea, es decir, que las cosas tal como son en sí mismas, independientemente de que no son representantes a la experiencia. O sea, y las limitaciones de la razón humana, que es que la metafísica tradicional se ha equivocado al que es posible conocer las cosas en sí mismas, ¿no? Y esto quiere decir que las cosas tal como son en sí mismas, independientemente que no representan a la experiencia. Distinción de la autonomía de la voluntad como ética formal. Bueno, la autonomía de la voluntad se basa en la razón, mientras que la heteronomía de la voluntad se basa en las inclinaciones o deseos. La autonomía de la voluntad es fundamental de la moralidad, mientras que la heteronomía de la voluntad no lo es. Y la autonomía de la voluntad es una noción compleja, mientras que la heteronomía de la voluntad es relativamente simple. Bueno, análisis de las relaciones entre conocimiento moral e historia en la ética de Kant. Las relaciones entre conocimiento moral e historia en Kant pueden resumirse en la siguiente manera. Entre el conocimiento y la moral, que el conocimiento nos proporciona información sobre las consecuencias de nuestras acciones y la moral no nos proporciona principios que orienten nuestras acciones, mientras que la moral nos permite juzgar los acontecimientos históricos y la historia nos puede ayudar a comprender el mundo. Y la moral. Bueno, la valoración política de la voluntad general. Bueno, Lacan sostiene que la voluntad general es democrática, justa y libre. O sea, que la democracia representa la voluntad del pueblo, es justa porque se basa en los principios de la igualdad y esta es libre porque no está determinada por intereses particulares, sino que debe ser la expresión de la voluntad autónoma de la comunidad del pueblo. Bueno, la comparación del uso de la razón en los ilustrados y Descartes. Bueno, Descartes consideraba que la razón como la única fuente del conocimiento verdadero, mientras que los ilustrados consideran que la razón debe ser completamente con la experiencia. Y Descartes tenía un enfoque más abstracto al uso de la razón, mientras que los ilustrados, por su parte, tenían un enfoque más práctico en el uso de la razón. Bueno, comparación de valor de la experiencia para Hume y Kant. Para Hume, la experiencia es la única fuente del conocimiento, mientras que para Kant la experiencia es necesaria, pero no suficiente para el conocimiento. Bueno, la experiencia es suficiente para el conocimiento según Hume, mientras que Kant la razón es necesaria para organizar y comprender la experiencia. La distinción del sentido de las categorías para Kant y Aristóteles. Bueno, Aristóteles creía que las categorías son modos de ser que se amplían a los objetos del mundo, mientras que Kant las categorías son formas de la mente que organizan la experiencia. Y Aristóteles creía que son necesarias para que los objetos sean lo que son, y mientras que Kant decía que no son características del mundo real, sino que estructuras que la mente impone hacia la experiencia.
Bueno, diferencias entre el racionalismo cartesiano y el kantiano. El origen del conocimiento. Para el racionalismo cartesiano sostiene que el conocimiento proviene de la razón, mientras para el racionalismo kantiano sostiene que el conocimiento proviene de la razón y la experiencia, o sea, de las dos, mientras que para el cartesiano proviene de la razón. Bueno, la relación entre la razón y la experiencia. Para el racionalismo cartesiano sostiene que la razón y la experiencia son independientes, mientras que el racionalismo kantiano sostiene que la razón y la experiencia están interrelacionadas, que son unidas. Bueno, distinción histórica de la peculiaridad kantiana de la fundamentación de la moral. Bueno, la autonomía de la voluntad Kant sostiene que la voluntad es autónoma, es decir, que se rige por leyes de ella misma y esta se da todo significativamente que la moral no se basa en la felicidad y la utilidad o la voluntad de Dios, sino en la razón. Bueno, el imperativo categórico que Kant sostiene que la máxima de una acción es moralmente buena, si se puede universalizar, es decir, o sea, eso quiere decir que es aceptada por todos, o sea, en que la moral no se basa en la felicidad o la utilidad, sino en el deber. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.